¿Qué hacer cuando siento miedo, enojo, tristeza, dolor, resentimiento? Nuestras emociones dominan nuestras decisiones. Hoy te voy a enseñar una técnica de liberación emocional en 6 pasos para que aprendas qué hacer con tus emociones. Hola, yo soy la doctora Karina Campos, soy psicóloga y soy autora del libro La Brújula a la Felicidad, un manual de crecimiento personal y desarrollo de autoestima. Y justo hoy te voy a hablar de uno de los capítulos de mi libro donde explico cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente humana y también por qué tenemos emociones, para qué sirven las emociones y lo más importante, ¿qué hacer cuando me siento angustiada por mis emociones? Y aquí les traigo esta maravillosa técnica. En primer lugar, ¿qué son las emociones? Hoy la neurociencia nos demuestra que las emociones son energía al igual que nuestros pensamientos. Imagínate que un pensamiento tiene 70 milivoltios, suficiente electricidad para encender un aparato eléctrico pequeño como una licuadora, como el coffee maker. Es increíble. Y de igual manera, las emociones son energía. Le ponemos una palabra determinada a algo que sentimos en el cuerpo. Son una mezcla entre placer y energía. Por ejemplo, altos niveles de energía, un 10 de energía, con un 10 de placer, le denominamos euforia. Cuando sentimos eso, esa emoción tan grande. Por el contrario, si sentimos que estamos bajos de energía, un 3 de energía, y no sentimos placer, podríamos decir que sentimos tristeza. Y así por el estilo, a toda esa gama enorme que existen de emociones que nos causan placer, o que nos causan displacer y dolor, le ponemos un nombre. De hecho, es muy interesante porque existen culturas que tienen ciertas palabras para referirse a ciertas emociones que no tenemos en español. ¿Y para qué sirven las emociones? Bueno, las emociones han permitido la supervivencia del ser humano. Imagínate qué importantes que son. Por ejemplo, cuando sientes miedo, ese temor te lleva a buscar protección. Cuando sientes enojo, el enojo hace que puedas defenderte. Cuando sentís asco, te previene de comer un alimento que se encuentra en mal estado. La tristeza nos lleva a la reflexión. La sorpresa hace que busquemos lugares diferentes que nos causen esta emoción. Y la alegría permite también que nos conectemos con los demás y que tengamos ese deseo de acercarnos al otro y que también permite la reproducción humana. Estas son las 6 emociones básicas desde la biología: la alegría, el asco, el miedo, la tristeza, el enojo y la sorpresa. Ahora, las emociones también nos permiten conectar con nosotros mismos de una manera profunda, nos permiten conectar con otras personas, permiten que podamos tomar decisiones. De hecho, el sistema límbico es el encargado del 95% de las decisiones que tomamos al día. ¿Te imaginas? El 95% de las decisiones. En efecto, el sistema límbico tiene 200 millones de años de antigüedad y todavía más antiguo el cerebro reptiliano, que es el de los instintos, tener hambre, el instinto de la reproducción. Si tenés frío vas a buscar abrigo, esto viene del sistema reptiliano. Y luego aparece el sistema límbico, que es el que nos permite sentir. Y más tarde, apenas 200.000 años atrás, fue que desarrollamos el córtex prefrontal, nuestra área lógica, racional.
Y fue justo caminando que los seres humanos, cuando partimos de África hacia otras partes del mundo, que el córtex prefrontal o neocórtex comenzó a evolucionar. Así que ya sabes, casi todas nuestras decisiones provienen de nuestras emociones. Lo que sucede es que no te das cuenta. Incluso hay personas que tienen una enorme dificultad de sentir y también tenemos la tendencia a reprimir nuestras emociones, lo que nos lleva a la enfermedad. Las emociones, al ser energía, se transforman en algo más. Y si no las liberamos al exterior, te va a aparecer la gastritis, la colitis, el dolor de cabeza, se debilita tu sistema inmune y demás. Date cuenta de la importancia de sentir. Entonces, las emociones cumplen diversos propósitos en nuestra vida, para que quede esto clarito. Una, conectar con nosotros, como les dije al inicio, conectar con las demás personas de una manera más íntima, tomar decisiones, advierten del peligro del medio ambiente y buscan garantizar nuestra supervivencia, y también permiten la reproducción y el cuidado de la especie humana. Las emociones son fundamentales para que podamos vivir un mundo a color, no un mundo en blanco y negro. Por eso es que es tan importante que si sos una persona que le cuesta sentir, te tomes un tiempo para comenzar a estimular estas zonas de nuestro cerebro y conectar con tus emociones. De hecho, en mi libro aparece un diario de emociones y he visto un éxito total en los pacientes cuando meses después de hacer el diario de emociones todos los días, que es una serie de preguntas. Hoy en la mañana me desperté y mi primer pensamiento fue, y luego me sentí, y hacer este ejercicio constante durante el día. Estoy pensando en algo y luego digo, bueno, ¿y cómo me siento al respecto? Constantemente hacete esta pregunta, ¿y qué es lo que siento? Porque además se descubrió que una vez que logro identificar qué siento, por ejemplo, me siento triste porque tuve una discusión con mi novio. En el momento en que yo identifico esa tristeza, la intensidad, que es otra de las características de las emociones, se reduce. Tan solo con identificar. Y aquí en la consulta es típico que yo le pregunte a mis pacientes cuando me están comentando una situación: doctora, es que estaba en el trabajo y mi jefe me gritó delante de todo el mundo y yo le pregunto, ¿y qué sentiste? Y algunas personas claramente me pueden decir, me sentí enojada, me sentí humillada, me sentí... y hay personas que me dicen, no sé qué sentí. O me ha pasado con algunos pacientes que a todo lo que sienten le llaman estrés o ansiedad. Y por ello es tan importante aprender a identificar qué es lo que siento. No puedo liberarme de mis emociones si ni siquiera puedo saber cuáles son. Ahora, vamos a la técnica de liberación emocional. Te recuerdo que si no liberas tus emociones se van a convertir en enfermedad en tu cuerpo. Te conducen a la depresión, a la ansiedad y al estrés. Es fundamental, así que vamos por ello. Número 1. Toma un lápiz, por favor, para que escribas esta técnica. Es importantísimo que la tengas a mano y por supuesto también puedes adquirir mi libro, que es todo un manual de crecimiento personal y está muy enfocado a las emociones, que son las que nos permiten desarrollar inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Justo tener la capacidad de identificar lo que siento, de poder gestionar de manera asertiva mis emociones, así como también la capacidad de identificar qué piensan y qué sienten las personas, poder leer cuando una persona está enojada, cuando una persona se siente triste.
tener empatía, que es básico. Las personas, para ser buenas, tienen que desarrollar su empatía, que es esta capacidad de ponerme en los zapatos del otro, no únicamente para entender qué piensan, esa es la empatía racional, sino para entender y sentir el dolor o la tristeza o la frustración de la otra persona. Por eso les decía al inicio que lo que nos hace verdaderamente humanos es justo el sentir nuestras emociones, las emociones de los demás, conectar en esta manera. Entonces, el primer paso de esta técnica es identificar las emociones y las razones de las emociones. Por ejemplo, me siento frustrada de ver que lo debilita en la forma en que lo sobreprotege y le ayuda. O me siento muy resentida con mi pareja porque me tiene abandonada. O me siento culpable porque le hablé muy feo a mi hijo o a mi hija. ¿Ves? Entonces, decir la razón y luego la emoción. El segundo paso corresponde a otra de las características de las emociones, que es la intensidad. Ahora, después de que escribiste la lista de tus emociones y las razones, vamos a calificar del 1 al 10, siendo 10 el nivel más intenso de la emoción y obviamente el 1 el mínimo. Entonces, por ejemplo, siento un nivel de tristeza de 10 porque mi novio me dijo que nos tomáramos un tiempo. O siento un nivel de tristeza de 6 porque noto cierta indiferencia en mi pareja. ¿Ves? Así te das cuenta de qué tanto en realidad te está afectando esa situación. Paso número 3. Acepta tus emociones. No las juzgues. En mi programación neurolingüística, que es la repetición de frases positivas, hay una frase que dice así: sienta lo que sienta, soy hermosa y digna de ser amada. Sienta lo que sienta, soy hermosa y digna de ser amada. Y esto es para hacer una invitación a que, independientemente de lo que podamos sentir respecto a una situación, tenemos que amarnos, no juzgarnos, no criticarnos y sobre todo no reprimir nuestras emociones. Las emociones también tienen dos respuestas y esto es importante que lo mencione. Una respuesta externa, por ejemplo, un perro te está ladrando, sentís miedo y comenzás a correr. Esa sería la respuesta externa. Y la respuesta interna de la emoción sería: siento miedo y ese temor me activa la producción de cortisol y adrenalina, que son específicamente el cortisol, la hormona del estrés. Entonces, date cuenta que tus emociones van a provocar una respuesta fisiológica, neuroquímica en tu organismo. Por eso es que sentir odio, sentir ira constante, tener resentimientos y guardarlos por mucho tiempo, te conduce a la enfermedad porque hay una respuesta en el organismo. Pero, de igual manera, si yo siento amor, siento paz, siento plenitud, si logro perdonarme, si logro perdonar a los demás y librarme de todos los resentimientos, también voy a sanar. Las emociones te enferman o las emociones te sanan. Por eso es que es tan importante dedicar cada día un tiempo a tus emociones, a evaluar por la noche cómo me he sentido hoy, cómo me siento con mi pareja, me siento respecto a mis hijos, a mi trabajo, cómo me siento conmigo, con mi cuerpo. Estar conectando de manera constante es súper importante. Ya vimos el identificar, evaluar la intensidad. Otro paso súper importante, aparte de aceptar
tus emociones es expresar lo que sentís. Podés hacerlo de una manera simbólica, por ejemplo, escribiendo una carta a la persona: me sentí muy herida por la manera en la que me hablaste, yo no me esperaba esto de vos, etc. O efectivamente puedes hablar con la persona, pero antes debes considerar si realmente vale la alegría. Hay personas que no tienen la capacidad de escuchar, personas con las que no se puede negociar, que carecen de empatía. Entonces, en ocasiones, decir de manera directa a esta persona lo que sentimos y lo que pensamos de la situación que vivimos no merece la pena. Y podemos hacerlo de manera escrita, ya no para entregar esta carta a la persona, sino porque una vez que escribimos y le decimos a la persona como si la tuviésemos enfrente, que también podemos imaginarnos que esa persona está al frente de nosotros en una silla y decirle: estoy súper enojado con vos por esto, por esto, por esto, me siento así, así, así. Entonces es una manera simbólica de liberar la emoción. A mí el tema de la carta me encanta, porque además está demostrado que cuando escribimos, activamos esas zonas en nuestro cerebro que están relacionadas con la sanidad emocional. Así que podés además tener la carta de manera física, ya no solo son tus sentimientos que no son visibles, no son tangibles, ni los pensamientos los podemos ver, pero en la carta los podemos ver, los podemos tocar y los podemos romper y poner en el basurero o quemarlo, y eso ayuda bastante. El otro paso que viene dentro de esta técnica maravillosa de liberación emocional es justo liberar la emoción. Ya identifiqué, ya lo expresé, ya lo acepté, ahora voy a liberarlo. Acá en mi canal les compartí, pueden buscar este video, que es una técnica de liberación emocional que se llama tapping. Hay dos videos que puedes buscar para liberar, aunque yo sienta esta tristeza por la situación con mi esposo, me amo y me acepto total y profundamente, tristeza, tristeza, tristeza. No sé si conocen esta técnica, es maravillosa. Entonces, puedes incorporarla como parte de esta técnica que estamos haciendo para terminar de liberar. El tapping yo lo amo, lo recomiendo, a mis pacientes les encantan porque es una manera súper rápida, fácil de liberarte de tus emociones. Sin embargo, siempre antes de hacer tapping, por supuesto que voy a tener que identificar qué es lo que me está sucediendo, qué es lo que estoy sintiendo. Y por último, viene un paso muy importante, que es el aprendizaje detrás de tus emociones. Ya te liberaste de todo lo que sentías y vas a ver que una vez que te liberes de lo que estabas sintiendo, vas a ver la situación completamente diferente. Y vienen las dos preguntas. Número 1, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Porque todo en esta vida nos genera un aprendizaje. Y número 2, en el futuro, ¿cómo podría reaccionar de una mejor manera? Este análisis es tan profundo y tan importante porque también te lleva a conducirte de manera diferente en el futuro. Es importantísimo que estemos en constante revisión, en constante cambio, en una mejora continua, como la filosofía Kaizen. Y si incurrí en un error o si me doy cuenta a través de este análisis que si bien esa persona me habló mal, pero yo tal vez no respeto que esa persona me ha dicho, me ha establecido un límite determinado, ¿sí me explico? Entonces siempre hay que rescatar de todas las situaciones que tengamos en nuestra vida el aprendizaje. Y sin más, me despido. Si te gustó, déjame saber en los comentarios y cuando pongas a prueba esta técnica maravillosa, coméntame
¿Cómo te fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué descubriste? Dale like al video, dale click a la campanita, suscríbete, que eso me va a ayudar a que pueda compartir con vos más videos de este contenido para que tu vida sea más fácil, para que tu vida esté llena de color, de armonía y puedas también sanar de una forma integral. Yo creo que vinimos a este mundo a servir y que el que no vino a servir no sirve para vivir. Y también creo que estamos acá para ser felices. Y si querés ir un paso más allá, no olvides adquirir la brújula a la felicidad para que puedas aprender a amarte, a ser feliz y a sanar de forma integral.